Si tienen comprados los medios de comunicación de alguna manera, ¿qué papel desempeñan ya las televisiones públicas? Porque claro, se han convertido tanto la nacional como las autonómicas, controladas por el PP en este caso, en la mayor parte de los casos, en altavoces de propaganda totalmente obscenos y descarados de los intereses del partido. Es decir, ¿para qué necesitan algo tan evidente y tan... Lo de Televisión Española en los últimos tiempos, pero si uno coge Telemadrid, 3/4 de lo mismo. Entonces, ¿por qué? ¿Ya es como una especie de señalar que aquí mando yo y que tengo poder y que hago lo que me da la gana? ¿O aún cumple algún papel propagandístico que no cubre el sector privado? Bueno, yo creo que al final, por ejemplo, el papel de Pablo Motos durante una época, cuando te hacen una campaña desde el gobierno, que esto es grave, o sea, hacemos una campaña desde el gobierno de un señalamiento a un ciudadano, como también fue al Chocas también, y desde el Ministerio de Igualdad, pues yo creo que tocas una fibra sensible y tú tienes un programa y te empiezas a tomar en serio que el gobierno utiliza fondos públicos para atacarte a ti personalmente. Ahí empiezas a emprender una guerra en la cual dices, vale, el hormiguero tiene mucha audiencia, tengo que generar otro programa que le dé competencia para que así, de esta manera, no le oigan tanto a él, le oigan más a Broncano. Entonces, creo que empiezan a generarse dinámicas de decir, vale, creo que se nos está yendo la narrativa en algunos programas de televisiones privadas, con algunas personas en concreto, tenemos que generar una televisión pública cada vez más ideologizada, con referentes que les pagamos muy bien para que den esa contrabatalla cultural desde la parte estatal, pero que vamos, que es prácticamente el nodo, y que al final lo que decía, parece Florentino en la época de los Galácticos, fichando prácticamente a todo el mundo, a Belén Esteban, a Broncano, y sí, como un aparato propagandístico para hacer un poco contrapeso a ese sector privado. ¿Creéis que también puede haber una parte de... que esto no solo sucede en la televisión, ¿no? Pero al final, si uno quiere tener su futuro asegurado, ¿no? Como profesional en el sector, de, oye, y si me despiden de donde estoy, tengo expectativa de que me contrate la televisión pública en el futuro y por tanto tener un futuro asegurado, pues ya tengo que empezar a hacer una hoja de servicios, a acumular una hoja de servicios de antemano, porque los míos me van a terminar recompensando, ¿no? Es decir, ahí hay que dejar muy claro que a los que son fieles se les busca cobijo a costa del presupuesto. Sí, pero ahí hay dos curiosidades, ¿no? Que es que los que son de derechas y esperan que cuando lleguen los partidos de derechas se encuentran cobijo, no lo encuentran. Bueno, pero en la televisión autonómica... Eso es muy cierto, ¿eh? Alguna televisión autonómica, pero poquito, hay muchos heridos y muchas víctimas por ahí. Y los que son de izquierdas, normalmente sí, salvo que no sean suficientemente de izquierdas. El caso que tú decías de Pablo Motos, es un señor de izquierdas al que le han hecho de derechas a base de cascarle desde la izquierda, pero él, de suyo, no era un señor que viniera especialmente del espectro centro-derecha, ni mucho menos, ¿no? Lo contrario. Entonces, en la derecha se abandona mucho a los que te han defendido, y eso te puedo contar, vamos, listas de gente, y en la izquierda se les tiende a proteger, salvo que no se sea, como digo, suficientemente izquierdas o no se aplauda con suficiente vigor al amado líder de turno, ¿no? Y desde estos medios de comunicación tradicionales, porque antes Víctor decía, hay como cuotas de tertulianos que se reparten narrativas y que además lo que realizan es un show ante las cámaras de estamos muy enfrentados, pero luego se van todos a tomar copas juntos. ¿Creéis que hay espacio o ha habido espacio en esos medios de comunicación para difundir ideas liberales o solo son la retórica o la narrativa, mejor dicho, de cada partido? Y si es esto último, que me imagino que en general será así, ¿cuál está siendo el papel de los nuevos medios en abrir camino o paso a las ideas liberales? Yo veo poca cosa, pero sí que ha habido pequeños momentos que se les ha escapado alguna. A mí cuando me invitaron ahí a la 4 con Javier Ruiz, yo creo que no se esperaban una tertulia de esa manera y yo creo que se les escapa un poco la narrativa. Y hay veces que yo creo que subestiman a la gente que invitan, creyendo que ya tienen preparadas las encerronas y ya se conocen las encerronas un poco. Y los argumentos realmente son muy vagos, porque al final ad hominem, argumento emocional, y yo creo que la gente ya no le cuaja todo esto. Y además creo que se da un poco el efecto de David contra Goliat, en el sentido de que evidentemente coges a un individuo que va a pegarse con todo el mundo, con la estructura de poder, y la estructura de poder, pues evidentemente la gente tiende como a posicionarse en contra de ella, porque como están cogiendo a este pobre que le van a reventar entre 5 y vamos a ponernos de su lado. Y eso un poco les ha pasado con alguna narrativa, como pasó con el tema de la polémica de los youtubers en Andorra y demás, que se les fue de las manos. Creo que fue de las primeras que fueron conscientes de... Ellos creían que iba a ir para un lado y se les fue para otro lado. Y estuvieron durante muchos meses dándole vueltas, creyendo que le iban a reconducir y no pudieron reconducirla. Y creo que esa es la primera derrota fuerte que tuvieron, que se dieron cuenta de, hostia, que se nos ha ido de las manos esto. Y creo que la segunda fuerte fue el intento de cancelación de Iker Jiménez, porque literalmente todos los medios se pusieron a una y no pudieron con él. La gente se puso también en contra de los medios y eso demuestra un poco el malestar que hay con muchos medios de comunicación
y que hace que, por mucho que quieran apretar, cada vez más el hecho de que los medios se pongan en tu contra te favorece más. Otra sería las pensiones, ¿no? Que a ti te han sacado bastante con las pensiones y no consiguen que termine calando el mensaje contrario, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y me llama la atención porque han sido 4 meses, ¿eh? O sea, creo que no ha habido una polémica tan larga y de repetir tanto, y creo que no han acabado de... No han ganado. O sea, tampoco diría que hemos ganado nosotros, pero ellos, desde luego... Pero el debate es muy difícil ganar, porque en el fondo el debate es entre libertad y protección. Esta es la realidad, porque ellos nunca la van a presentar como intervencionismo, sino como protección, ¿no? Entonces, en el debate filosófico entre libertad y protección, la libertad tienes que apelar a sentimientos muy elevados y muy sofisticados, y no todo el mundo a lo mejor se siente interpelado por ese tipo de sentimiento. Entonces, la única manera de ganar esto es por el lado económico, es decir, la superioridad económica de un modelo sobre otro es tan manifiesta, es tan evidente, es tan obvia, es tan certificada después de décadas y décadas y décadas de probar uno y otro sistema en distintos sitios, que es que hay que ir por ahí. Pero a su vez, para poderlo demostrar y para poder convencer económicamente, hay que tener una mínima formación. O sea, el que te escucha tiene que tener un mínimo de economía y a su vez un mínimo de matemáticas, ¿no? Entonces, yo por eso empecé hace mucho tiempo con el tema de matemáticas para progres, porque claro, si tú no sabes multiplicar, sumar, dividir, o sea, si tú no sabes las 4 reglas básicas de aritmética, ya es muy difícil que en términos económicos te pueda convencer de nada, ¿no? Me puedo ir a la evidencia empírica, oiga, mire usted cómo ha evolucionado Corea del Sur y cómo ha evolucionado Corea del Norte, ¿no? Me puedo ir incluso a lo visual, te puedo enseñar una foto de la península coreana de noche, vista desde el espacio, que es maravillosa, que te enseña un país que era el mismo 70 años atrás, pues después de 50 años en un lado comunismo, en el otro lado distintas cosas, pero al final liberalismo, pues la península dividida por la mitad, la del norte oscuras de noche y la del sur iluminada, lo cual demuestra que hay actividad, que hay prosperidad, que hay crecimiento, que hay riqueza, ¿no? Pero tienes que apelar a este tipo de cosas. Tienes que, primero, enseñar las 4 reglas básicas, sobre todo a los de izquierdas, y luego ya apelar a temas económicos sencillos. Iván, dices, perdona que te corte, dices, sobre todo a los de izquierdas, pero ¿no crees que también a muchos de derechas no liberales hay que explicárselo? No, es verdad. Bueno, debería haber dicho a los estatalistas. Vale. Y con eso a los estatalistas de todos los partidos, como diría Hayek, Friedman o Hayek. A los statalistas de todos los partidos. Entonces, claro, pero el tema de las pensiones es muy claro, ¿no? Las pensiones están garantizadas. Eso te dice cualquiera. Están garantizadas. ¿Pero quién lo garantiza? ¿Cómo se garantiza? ¿Qué fondo de garantía hay? España tiene un problema de deuda pública muy grave. Tenemos más o menos 1.500.000 millones de euros de deuda. O sea, unos más de 30.000 euros por persona. Eso es muy grave. Pero los compromisos adquiridos del pago de pensiones para los pensionistas actuales y futuros, incluyéndonos a nosotros, tú no cotizas en España, pero los demás... Por suerte para él. Pero los compromisos adquiridos, hemos dicho que la deuda es 1.5, los compromisos adquiridos son 6.5. 6.5, nadie te quiere hablar de esto. Entonces, cuando te dice que yo me quedaría satisfecho cuando alguien me dijera que las pensiones están garantizadas si yo viera un bolso, un fondo... ¿no? Un fondo estatal o un fondo nacional o un fondo estratégico de 6,5 billones, es decir, millones de euros. Si yo veo que el Estado tiene preparado 6 millones y tiene compromisos 6 millones, digo, oye, pues esto cuadra. Incluso si tuviera 4, bueno, ya, pero es que los compromisos son para futuro y vamos a hacer que este fondo estratégico crezca para que cuando llegue el momento podamos desembolsar. Pero cuando veo que en el fondo de la Seguridad Social lo que hay es 0 y hay 6,5 billones comprometidos, pues claro que me preocupo. Entonces, te preocupas y te acusan. Usted lo que quiere es la privatización, todo lo que quiere es que se forren los bancos, tú lo que quieres es que la compañía de seguros... No, señor, yo lo que quiero es que todo el mundo tenga una pensión. Usted y los que vienen por detrás también. Los de 20, los de 30, los de 40, los de 50 y los de 60. Y como entiendo un poquito de matemáticas, no mucho, pero un poco, y sé leer una pirámide poblacional, y entiendo cómo funciona el sistema actual de reparto, y entiendo cómo funcionaría el de capitalización, como he visto algunos países que han transitado de uno a otro con éxito y he visto que los que no, y tienen un problema demográfico como el nuestro, acaban mal, como quiero que todo el mundo tenga una pensión, lo que quiero son soluciones. Y si propones soluciones que la gente no entiende, entonces cuando facha, ultraderecha, privatizar, tú lo que quieres es forrarte y tal. No, yo lo que quiero es que tú, que me estás acusando, que ahora mismo es difícil que tengas una pensión, la tengas.